Continuando con nuestro espacio, vamos a empezar a hablar sobre todas esas normas que han sustentado y que sustentan en la actualidad lo referido a los diferentes actores que conforman también ese marco de la justicia transicional que se tiene en cuenta precisamente como esas medidas transitorias desde el conflicto hacia la paz. Vamos a empezar entonces por entender qué es la justicia transicional. Cuando nosotros entramos a hacer el análisis de las medidas que se han tomado en el marco de la Justicia Especial para la Paz, cuando vemos también las medidas que se tomaron frente a la desmovilización de grupos o de estructuras paramilitares, evidenciamos precisamente que hay muchas cosas que a la luz de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas son injustas, cosas como pretender que una persona que hizo más de 100 masacres solamente pueda cumplir con 8 años de cárcel. Situaciones como cómo es posible que una persona que haya delinquido y que haya pertenecido a un grupo armado tenga derecho a una remuneración mensual. En el mundo se establecen medidas de carácter transitorio para pasar paulatinamente de los conflictos hacia la paz. Estas medidas de carácter transitorio, difíciles, injustas para algunos, se reconocen como esa forma de lograr el bien máximo que es la paz. O sea, son por decirlo de alguna forma, son como esos sacrificios que los ciudadanos y ciudadanas tenemos que hacer para el logro de la paz. En este sentido, la justicia transicional se refiere al conjunto de medidas judiciales y políticas, porque van en las dos líneas. Son medidas de tipo político en la lógica del juzgamiento, pero también de la rehabilitación de las personas, utilizadas como reparación por violaciones masivas de derechos humanos. De esta forma se busca confrontar los abusos a los derechos humanos de sociedades fracturadas como componente estratégico de una política de transformación para la restauración de la justicia, la reconciliación y el mantenimiento de la paz. Es importante entender que en Colombia se han determinado en la lógica de la justicia transicional diferentes medidas. Estas medidas van no solo dirigidas a las víctimas, no solo dirigidas a los excombatientes. En ellas se tiene en cuenta la participación de toda la sociedad y tienen en cuenta unos elementos importantes. Las primeras que encontramos son las medidas de satisfacción que buscan mitigar el dolor de las víctimas, reconstruir la verdad sobre los hechos ocurridos y divulgar la memoria histórica del conflicto, así como dignificar a todas las víctimas. Es muy importante que se construyan participativamente entre las víctimas, la comunidad y el Estado. Entonces, entre las medidas de satisfacción podemos encontrar los museos de la memoria, calles, puentes que lleven el nombre de víctimas o de hechos emblemáticos para recordar. Los documentales que ustedes vieron, esa es una medida de satisfacción. Las medidas de rehabilitación buscan restablecer las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas mediante tratamientos médicos o el acompañamiento psicológico, psicosocial. Entonces, es en las medidas de rehabilitación donde la mayoría de los profesionales de la salud y del área psicosocial nos encontramos. Es cuando brindamos ese acompañamiento, cuando desarrollamos proyectos, programas que van en esa lógica. La restitución, cuyo objetivo es restituir los derechos y las condiciones de las víctimas, lo que ellos tenían antes de los hechos ocurridos, para que puedan retomar o reconstruir su proyecto de vida. En la restitución precisamente encontramos todas esas formas de hacer que la gente vuelva por lo menos en alguna medida, a estar como estaba antes. Entonces, hay algunos, como les mencionaba en la clase pasada, que
no han podido conocer los derechos antes del hecho victimizante. Entonces, aquí es cuando se les empieza a garantizar. Aquí entra precisamente la restitución de tierras, ¿sí? Como un derecho fundamental de las personas. Las garantías de no repetición son acciones del Estado encaminadas a garantizarle a las víctimas y a la sociedad en general que los hechos ocurridos no volverán a repetirse. Desafortunadamente, en Colombia es muy difícil eh, encontrar que este tipo de medida de reparación integral se pueda tener en cuenta por la persistencia del conflicto, porque por las condiciones del país donde la institucionalidad no puede llegar a muchos lugares por su accesibilidad, y es allí donde los grupos armados tienen el control del poder. Y la indemnización administrativa, que está referida a la compensación en dinero a lo que las víctimas tienen derecho por los hechos ocurridos. La normatividad en el reconocimiento de los derechos específicamente de las víctimas, pero también donde se tiene en cuenta eh, algunos aspectos que tienen que ver con excombatientes, se ha venido marcando en diferentes momentos de la historia colombiana. Antes de 1987, podríamos decir, no se reconocía eh, los derechos de las víctimas. De hecho, hay periodos de gobiernos donde no se ha reconocido el conflicto, donde se ha negado el conflicto. Entonces es importante que tengamos en cuenta estos hechos históricos que han determinado el reconocimiento o no de quienes han sido afectados por el conflicto. Hay un hecho importante que marca estos cambios en la historia y sucede precisamente en los desplazamientos masivos que se registran en la zona del Chocó a partir de 1985, 86 y 87. Y es allí cuando surge la Ley 387, que reconoce el desplazamiento interno y la forma precisamente como los entes territoriales a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal se debe atender los desplazamientos masivos. Recordemos entonces que los desplazamientos masivos son esos hechos violentos que obligan a más de 10 familias a dejar su territorio y ubicarse en otro territorio. Entonces la ley 387 empieza a marcar precisamente ese cambio de entender que Colombia no tenía una situación entre comillas normal, sino que estábamos viviendo un conflicto y que había unos impactos de ese conflicto. Resulta que cuando la ley 387 se promulga y se busca hacerla operativa, el mismo Estado colombiano y la Corte Constitucional, dadas la multiplicidad de tutelas que se presentaron por el incumplimiento de las instituciones, promulga la sentencia T025 que declara el estado de cosas inconstitucionales. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien existía una ley, que es la ley 387, no existían las instituciones, no existía la forma de cómo cumplir la norma y de cómo garantizarles los derechos a las víctimas de desplazamiento. Entonces esta sentencia empieza a definir unas características diferenciales, empieza a definir unos autos que precisamente son unas medidas que tienen en cuenta situaciones más desde la especificidad, desde los indígenas, desde los afros, desde la condición de ser mujeres, desde los niños, ¿sí? Entonces es importante que entendamos que la sentencia T025 marca un hecho histórico muy grande en la garantía de los derechos de las víctimas. Encontramos después la ley 418 y la ley 975, la 418 de 1997 y la 975 de 2005, que empiezan a determinar unas medidas tanto para los excombatientes, porque se dan en proceso de desmovilización o pretendiendo pues garantizar unos espacios de desmovilización
de grupos al margen de la ley. Estas dos leyes hablan precisamente de estos espacios, entonces determinan garantías para las víctimas y determinan también esos espacios donde van a participar excombatientes. Particularmente la Ley 975 de 2005 incluye elementos de justicia transicional supremamente importantes frente a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de grupos paramilitares en proceso de desmovilización. Y lo más reciente es la Ley 1448 de 2011, que precisamente determina, por un lado, la existencia de las víctimas, porque desafortunadamente durante los 8 años de gobierno del expresidente Álvaro Uribe, las normas que se establecen y la forma como se desarrollan los programas para víctimas desconocen la existencia del conflicto. La Ley 1448 de 2011 reconoce la existencia del conflicto y reconoce la existencia de las víctimas y determina, además, hechos victimizantes diferentes al desplazamiento. Recordemos entonces que en la Ley 387 solo se reconocía el desplazamiento. En la 1448 del 2011 reconocemos varios hechos victimizantes. ¿Quiénes son consideradas víctimas? Las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 con ocasión del conflicto armado interno. Como les mencionaba en la diapositiva anterior, la Ley 1448 marca una diferencia en reconocer diferentes hechos victimizantes antes del desplazamiento, y quizá en Colombia nos acostumbramos precisamente a ver a los desplazados, a entender a las víctimas como los desplazados. Incluso hasta el momento hay muchas personas de la sociedad colombiana que siguen mirando a las víctimas en esa lógica, en decir son los desplazados. Pero la Ley 1448 determina precisamente que hay situaciones diferentes y podemos encontrar precisamente a una familia donde el mismo grupo familiar haya tenido que enfrentar homicidio, desplazamiento, despojo de tierras, tortura, daños contra la integridad, violencia sexual. Entonces nuestro conflicto ha determinado la ocurrencia y la existencia de diferentes hechos victimizantes incluso dentro de un mismo grupo familiar. ¿Cuáles son esas situaciones victimizantes? Es importante que nosotros evaluemos las personas que estamos atendiendo y podamos entender de forma conjunta con ellas si han sido víctimas o han sufrido alguna de las siguientes violaciones: presencia de minas antipersonales o municiones sin explotar, secuestro, desplazamiento forzado, violencia sexual, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada, reclutamiento ilegal de menores. Si se ha sido víctima de despojo, es necesario tener en cuenta que la ley solo contempla situaciones presentadas a partir del 1 de enero de 1991 hasta el 10 de junio de 2011. A diferencia de lo que decíamos en la diapositiva anterior, que hablábamos de 1985, acá se presenta otro corte de tiempo. Pero es importante aquí decir algo, y es que el Ministerio Público, precisamente donde se hace la declaración de los hechos victimizantes, tiene en cuenta precisamente algunas circunstancias particulares que pueden haber hecho que la persona no declarara. Son víctimas también las familias, también lo son el esposo, la esposa, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo, los padres o hijos, incluyendo también los hijos adoptivos. Recordando precisamente que la normatividad colombiana sugiere que los hijos adoptivos
o los hijos fuera del matrimonio, pero que hayan sido reconocidos precisamente, tienen la misma calidad ante la ley. Entonces los hijos de la víctima directa, cuando a este se le hubiera dado muerte, o si está desaparecida. Recordemos precisamente, o tengamos en cuenta que en los casos de desaparición, desde hace algunos años se abolió lo que era la declaración de muerte presunta. Entonces yo no puedo decir que un desaparecido, asumirlo como si estuviese, como si haya muerto. Los desaparecidos, la búsqueda de los desaparecidos sugiere precisamente que tengamos en cuenta que la familia puede estar esperando que aparezca vivo, o que llegue la noticia pues de que fue asesinado. Entonces es importante que tengamos en cuenta que uno de los hechos más difíciles de asumir a nivel de la familia, a nivel de los impactos que la familia puede tener, es la desaparición. Son víctimas quienes hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Hay una cosa importante que se me pasaba por alto, y si frente a la no existencia de estos familiares, de los familiares mencionados anteriormente, se consideran víctimas al abuelo o a la abuela, ¿sí? También se considera víctima al esposo, esposa, compañera permanente, los parientes de los miembros de grupos al margen de la ley que han sufrido condiciones de victimización por la pertenencia al grupo de esta persona. Entonces, hay personas que han sido desplazadas, hay personas que han sido amenazadas porque uno de los miembros de la familia se desmovilizó o entró a conformar parte de un grupo. Es importante que entendamos que la ley 1448 marca una diferencia bien importante, y es que, aparte de definir de forma diferenciada los hechos victimizantes y entenderlos en otra lógica, no solo desde el desplazamiento, la ley 1448 también determina medidas, normas, y también determina la creación de programas en la lógica diferencial, en razón de etnia, en razón de género, en razón de grupo etario, y también considerando condiciones de discapacidad. En ese sentido, encontramos que la ley 1448 tiene unos decretos reglamentarios con fuerza de ley que permiten la atención de víctimas pertenecientes a pueblos indígenas, a comunidades afrodescendientes, también al pueblo gitano, comunidades raizales, palenqueras. La regulación de sus derechos y garantías están contempladas en los decretos con fuerza de ley expedidos por el Gobierno Nacional, que son el 4633, el 4634 y el 4635, que están subidos a la plataforma. Es importante también que nosotros entendamos que la forma como llegan las víctimas a la reparación se hace a través de unos pasos importantes. La persona se registra, y se registra a través de una declaración ante el Ministerio Público. Luego empieza a recibir lo que es asistencia humanitaria, si es de urgencia, si es de emergencia. Se procede a la atención por parte de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que es el SNARIF, y se procede también a empezar a generar las condiciones para que se dé la reparación. La realidad y de pronto la experiencia de algunos de nosotros nos ha demostrado que si bien existen las normas, desafortunadamente en la realidad no se da, porque la cantidad de víctimas en el país es muy grande, y puede que el aprestamiento institucional no se esté dando. Las condiciones geográficas de accesibilidad de las víctimas en el país tampoco permiten que se puedan operativizar todas las medidas que se han tomado. Y por otro lado, también el desconocimiento de la normatividad por parte de los gobiernos locales, incluso de los funcionarios institucionales.
Por otro lado, es importante que entendamos que frente a los excombatientes también se han promulgado muchas normas y muchas leyes, si bien la 418, la 975, lo que tiene que ver también con la Justicia Especial para la Paz, tiene en cuenta a excombatientes y a víctimas. Hay unas normas específicas que han llevado precisamente a entender cómo se dan estas realidades para los excombatientes. Una de las leyes que recordamos en este momento es la Ley 1424 de 2010. Esta ley precisamente tiene que ver con algunas condiciones de desmovilizados que no pudieron acogerse a la Ley 975 y que permitía precisamente que a partir de ejercicios de la verdad y a partir del cumplimiento de ciertas pautas, personas que se encontraban en las cárceles pudiesen acceder a la libertad y a procesos de reincorporación. Los decretos 1081 de 2015 y el decreto 2199 del 2007 determinan algunas transformaciones importantes en materia de la atención de excombatientes. Estos dos en la lógica de los acuerdos de la paz que el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos suscribe con el grupo armado de las FARC. Es importante entender que a partir de los acuerdos de paz firmados durante el gobierno del expresidente Santos, se tiene en cuenta un cambio. Entonces, antes veníamos con la Agencia Colombiana para la Reintegración y en la transición con los nuevos acuerdos de paz pasamos a consolidar y hacer unas transformaciones hacia el tránsito de la Agencia para la Reincorporación y Normalización. Hay un cambio y se cambia aquí de hablar de reintegración a reincorporación. Es una solicitud que hace el grupo de las FARC en el marco de los diálogos, considerando que ellos nunca estuvieron desintegrados de la sociedad, sino que estuvieron por fuera en la lucha armada y que deciden reincorporarse posterior a los diálogos. El trabajo que hace la Agencia Colombiana para la Reintegración y la Reincorporación y la Normalización, perdón, tiene en cuenta unas dimensiones específicas para que las personas puedan volver a la vida civil. Y se tiene en cuenta la dimensión ciudadana, la dimensión educativa, la dimensión familiar, la de hábitat, la dimensión personal, la dimensión productiva, la dimensión salud y la dimensión seguridad. Este es un contexto donde algunos de nosotros podemos trabajar, podemos desempeñarnos en nuestro rol como profesionales del área psicosocial que está realizando procesos de intervención en familia. Entonces aquí es donde se asume a la persona de una forma más integral. Uno de los elementos que surge después de los diálogos de paz del gobierno de Santos con el grupo armado de las FARC es la creación de la Jurisdicción para la Paz, la JEP, que es un componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Fue creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC. Su función es administrar la justicia transicional, conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre del 2016. La existencia de la JEP no podrá ser superior a 20 años. Esto quiere decir que estos organismos que se crean para buscar la verdad, la justicia, la reparación, ¿sí? Van en la lógica precisamente de satisfacer los derechos de las víctimas, a la justicia, ofrecerles verdad, contribuir a su reparación con el propósito de construir la paz, pero que no pueden permanecer siempre en la institucionalidad colombiana, ¿sí? Conformantes pues de siempre de lo que forma parte de nuestra institucionalidad. Se reconoce
en la JEP la creación de dos órganos fundamentales, que es la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, considerando precisamente que la desaparición es un delito que ha sido persistente en el marco del conflicto. El trabajo de la JEP se enfocará en los delitos más graves y representativos del conflicto armado, de acuerdo con los criterios de selección y priorización que sean definidos por la ley y los magistrados. Podrá conocer los delitos que hubieran cometido excombatientes de las FARC, miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado, también terceros civiles que se hayan visto involucrados en hechos victimizantes. Los avances más importantes que determinó la promulgación de la Ley 1448 del 2011 es la creación del PAPSIBI, conocido como el Protocolo de Atención Integral en Salud con enfoque psicosocial. Es importante entonces, en este sentido, que entendamos precisamente la dimensión de la salud mental, porque el PAPSIBI trabaja sobre salud mental, sobre salud física. Pero una de las cosas intangibles o de elementos intangibles de la atención es la salud mental. Vamos a entender entonces que la salud mental representa un bien colectivo e individual, de naturaleza simbólica, emocional y relacional. Por lo tanto, es un deseable social individual que contribuye al desarrollo humano y social, que genera capital social, cultural, simbólico y económico, que hace posible el reconocimiento, la garantía y la restitución de derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que si nuestra salud mental se está desarrollando de una forma adecuada, es posible que podamos solicitar el restablecimiento de nuestros derechos. Es posible que las personas puedan transitar hacia la consolidación de una mejor forma de vivir, la forma como las personas quieren vivir, desde sus conceptos espirituales, desde sus cosmovisiones particulares. La salud mental es una construcción dinámica, es multidimensional, está determinada por varios factores y determina también muchos factores. La salud mental es uno de los capitales más importantes que puede tener el ser humano, sobre la cual vamos a trabajar desde los procesos de intervención. Para entender precisamente lo relacionado con la salud mental, vamos a entender precisamente unas diferencias fundamentales. La diferencia entre problema mental y trastorno mental. El problema mental se refiere a alteraciones en el funcionamiento mental del individuo que suceden en la vida cotidiana y que no tienen consecuencias significativas para la adaptación ocupacional, con la familia, con la pareja, adaptaciones de tipo social de las personas. Sus manifestaciones no son suficientes para incluirlas dentro de un trastorno específico, según los criterios y clasificaciones internacionales de trastornos mentales, lo que tiene en cuenta precisamente la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Psiquiátrica Americana. Entonces, los problemas mentales no son tan profundos, no son tan grandes como para incluirlos dentro de este tipo de clasificaciones internacionales. En tanto que el trastorno mental se refiere a las alteraciones mentales que interfieren en la funcionalidad, la adaptación social, familiar, ocupacional y o de pareja del individuo. El protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial, en el marco del programa de atención psicosocial integral a víctimas PAPSIBI, se encargará de orientar las atenciones en salud como medida de asistencia y o rehabilitación a las víctimas. Recuerden que la medida de rehabilitación ya la miramos antes y está definida por ese acompañamiento que personal del área psicosocial, el personal del área de salud brinda a las víctimas del conflicto. Entonces, podemos decir que las orientaciones de la atención en salud como medida de asistencia o rehabilitación a las víctimas y a sus familias permiten la incorporación de acciones de promoción, de prevención, de atención y rehabilitación con enfoque psicosocial, teniendo en cuenta las diferencias
en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por eso la imagen nos muestra personas con diferentes características. El PAPSIBI precisamente no solo orienta, sino que determina la necesidad de atención de forma diferencial a las características específicas de cada sector profesional, de cada sector, poblacional que habita en nuestro país. El programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado surge según lo ordenado en el artículo 137 de la Ley 1448 de 2011 y se constituye en la respuesta más grande a las medidas de asistencia y rehabilitación, de acuerdo a lo promulgado por la ley, de acuerdo al reconocimiento de esos hechos victimizantes de los cuales habíamos hablado en contenidos anteriores. El decreto 4800 de 2011 define en su artículo 164 al PAPSIBE como el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones disciplinarias señaladas por el Ministerio de Salud y Protección Social para la atención integral en salud y atención psicosocial. Es aquí cuando vemos al individuo de forma integral, cuando lo entendemos en sus diferentes dimensiones, a nivel físico, espiritual, emocional, y frente a todas esas dimensiones desarrollamos procesos de intervención. Vamos a hablar ahora entonces de la rehabilitación. La rehabilitación es el conjunto de estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico y social dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas. ¿Por qué hablamos de un componente jurídico aquí? Porque a través de la intervención de la rehabilitación estamos garantizando derechos, estamos posibilitando el acceso a los derechos de las víctimas. La rehabilitación física y mental contribuye a la mitigación de los daños producidos por las graves violaciones a los derechos humanos, las infracciones al derecho internacional humanitario sucedidas en el marco del conflicto armado. Para el desarrollo de las acciones que están contempladas en la norma en torno a la rehabilitación, la articulación del Sistema General de Seguridad Social en Salud promueve que se garantice una implementación del protocolo de forma integral. En la realidad es muy difícil que lo encontremos, pero la normatividad en relación a rehabilitación y a las consideraciones específicas de atender a las personas sugiere que se den este tipo de articulaciones de EPS, IPS, de empresas sociales del Estado, de las direcciones locales de salud, precisamente para que todo esto se pueda dar de la mejor forma. En este sentido encontramos un componente importantísimo que es la rehabilitación psicosocial, entendida como el conjunto de procesos articulados de servicios que van más allá de las acciones del sector salud, cuyo objetivo es favorecer la recuperación o mitigación de los daños psicosociales, el sufrimiento emocional generado a las familias, a las víctimas directas, a las comunidades, a los colectivos étnicos como consecuencia de las graves violaciones al derecho, a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Vamos a entrar entonces a definir qué es la atención psicosocial. La atención psicosocial como componente del PAPSIBI se entiende como una medida de rehabilitación en el marco de la reparación que incluye un conjunto de procesos articulados de servicios que tienen la finalidad de favorecer la recuperación, la mitigación de los daños psicosociales. Ya nuestra próxima clase está referida a entender qué tipos de daños podemos identificar, ¿sí? Vamos a entender el sufrimiento emocional, los impactos a la integridad psicológica y moral, al proyecto de vida, a la vida de las relaciones que fueron impactadas en la vida de las víctimas, sus familias, sus comunidades, como consecuencia de las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario. Mediante la atención psicosocial se facilitarán estrategias que dignifiquen a las víctimas, respetando el marco social y cultural en el que han construido sus nociones de afectación, de sufrimiento, de sanación, de recuperación, de equilibrio y de alivio.
Dicho de esta forma, se desarrollarán procesos orientados a incorporar al enfoque psicosocial, el enfoque diferencial y el enfoque de acción sin daño en la atención. El enfoque con el que vamos a trabajar es el enfoque psicosocial. Una atención en salud mental que permita su recuperación dentro de lo que debe contemplarse la necesidad de romper el aislamiento, reconocer las experiencias de miedo, identificar enfermedades, permitir que la gente hable de sus sentimientos de vergüenza, de culpa, romper con los tabúes que han alimentado precisamente el miedo, que han determinado que a veces las personas se generen a sí mismos culpa por lo que sucedió. No pude sacar a mi mamá. ¿Qué hubiese pasado si yo no le hubiese dicho a mi hermano que habían unas personas esperándolo? Lo más importante es permitirle a la gente hablar de lo que vivieron, facilitar la reflexión a nivel familiar, a nivel comunitario, combatiendo la estigmatización y promoviendo actitudes positivas que permitan el reconocimiento de las víctimas. Esto precisamente está mencionado en una de las sentencias de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta consideraciones de la Organización Mundial de la Salud en contextos de conflicto. Para realizar los procesos de acompañamiento desde el enfoque psicosocial vamos a tener unos elementos en cuenta que son supremamente importantes para que se den o que podamos empezar a desarrollar la garantía de derechos, el acompañamiento y precisamente que las personas empiecen a hablar de lo que ha sucedido. Vamos a encontrar entonces que es importante que entendamos el sufrimiento como forma de respuesta frente a los hechos de violencia. Entonces, es legítimo que la gente llore, es legítimo que la gente sufra por algo que sucedió. Entonces, el sufrimiento como forma de respuesta. Es necesario que entendamos que existen recursos propios para el afrontamiento. La gente define formas propias, las comunidades definen formas propias, las familias definen formas propias para reorganizar la vida. Entonces encontramos familias que redefinen roles después de hechos victimizantes. Encontramos comunidades que tienen formas propias desde sus cosmovisiones particulares, prácticas espirituales propias que determinan que la gente vaya transitando hacia el mejoramiento de su salud mental. Fortalecer las capacidades y habilidades de los funcionarios del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el SNARIP. Es importante que los funcionarios de las instituciones estén cualificados, paulatinamente se estén capacitando en todos los componentes y la forma de entender integralmente a las personas, desde la dignidad, desde el enfoque de acción sin daños, desde el enfoque de derechos, desde el enfoque diferencial. Es necesario además entender que la representación permite la recuperación. Entonces, es importante que hagamos visible lo que no ha encontrado un lugar simbólico, que hagamos visible los hechos que han sido desconocidos, los hechos que han sido estigmatizados a veces por esos posicionamientos ideológicos radicales. Aquí es donde surge y emerge la memoria como la representación de algo importantísimo y es de algo que sucedió y que es necesario que no se vuelva a repetir. Entonces aquí también surgen las garantías de no repetición. Permitir la expresión de la afectación. Entonces vamos a posibilitar que la gente exprese para comprender y desde nuestro apoyo las personas vayan superando el hecho victimizante. No lo pueden olvidar, pero sí podemos enseñarles a que recuerden sin sentir dolor. Y encontramos que el sufrimiento se expresa de diferentes formas. Hay algunas personas que deciden aislarse, hay otras personas que lloran, hay otras personas que por el contrario asumen el sufrimiento como una forma para luchar por los derechos. Encontramos en este sentido a los movimientos de mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos, las madres de Soacha, las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo. Entonces, el sufrimiento se expresa de diferentes formas. Finalmente, vamos a entender que
el PAPSIBI, que la normatividad vigente está ligada a unos enfoques importantes que deben implementarse en los diferentes contextos donde intervenimos. El primer enfoque es el enfoque diferencial, donde se busca promover acciones que protejan la integridad psicosocial y mental de las víctimas, las familias, las comunidades y los colectivos étnicos de acuerdo a sus diferencias étnicas, de género, y en el género entendiendo la orientación sexual, diferentes en torno a la discapacidad y diferencias en torno a los grupos etarios. El enfoque de acción sin daño, que adopta prácticas y procedimientos que evitan la reexperimentación del maltrato o el sufrimiento o estado de indefensión de las víctimas, es cuando nosotros actuamos midiendo los impactos de nuestra intervención y entendemos que no siempre lo que nosotros consideramos adecuado es pertinente para la comunidad. Y el enfoque de derechos, considerando que debe favorecer la autonomía, la inclusión y la participación que merecen las víctimas en cualquier acción con y para ellas. Este enfoque de derechos está ligado precisamente a la intervención en el marco de las instituciones. De esta forma, entonces, hemos llegado a hacer un abordaje de la normatividad vigente y cómo esta normatividad se aplica en favor del restablecimiento de los derechos y de la salud mental de quienes han sido partícipes, afectados o actores del conflicto.